Bueno, sí. Muy bien. Entonces, vamos a saltar las formalidades. Gracias por asistir y compartir las experiencias en la realización de este trabajo. Adelante, por favor. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es nuestro TIC, que es el prototipo de ransomware con personalización de perfil por medio de ella. Bueno, entonces vamos a hacer una pequeña introducción de, o sea, qué es ransomware, ¿no? Entonces, ransomware es un software malicioso que cifra archivos o bloquea sistemas, ¿no? Y a cambio le pide a la víctima un pago monetario para poder desencriptarlos, ¿no? También es una amenaza, es de las más comunes y las más rentables porque actualmente el ransomware se puede distribuir como sistema, ¿no? Hay organizaciones que lo distribuyen como un servicio. Entonces, las personas pueden adquirirlo más fácilmente y eso pues hace más rápido su propagación, ¿no? Esto igual afecta ya no tanto a usuarios como individuos, también lo que es empresas y gobiernos también. Y provocando lo que son interrupciones operativas, pérdidas económicas y la fuga de datos. Ya, ¿por qué estudiar el ransomware? Pues porque el número de ciberataques crece cada año y se dirige tanto a individuos como a organizaciones, ¿no? Los ciberdelincuentes igual utilizan métodos automatizados más avanzados actualmente para comprometer los sistemas. Ya, y los dispositivos también son afectados las pequeñas empresas, incluso otras infraestructuras. Ya. Bueno, el contexto actual, ¿no? ESET, una empresa de seguridad, había anunciado que 22% de las empresas en LATAM reportaron ataques de ransomware. ¿Esto a qué se debe? Es más porque las empresas, las organizaciones, se fijan más en lo que es la recuperación y no la prevención, ¿no? Entonces tienen respaldos, simplemente cuando suceden estos ataques, simplemente pues dicen, tenemos acá la copia y no pasa nada, ¿no? Entonces hasta ahí llega. Pero no hacemos como que la prevención, ¿no? Un análisis técnico, o sea, de por qué pasó y cómo evitarlo. El objetivo acá de este componente era diseñar e implementar un prototipo funcional de ransomware, ¿no? En un entorno controlado. Se usó lo que es el lenguaje Python. Este ransomware solo iba a funcionar en lo que son máquinas Windows. Se utilizó un cifrado de esquema híbrido que era AES-256 con ICS en un entorno controlado con la metodología PDCA para un continuo aprovechamiento. Ya. Se utilizó lo que es el cifrado simétrico AES-256. Ya. Esto en modo GSM que garantizaba lo que era la confidencialidad y la integridad. También se generó una clave única por cada archivo para evitar comprometerlo. Entonces, en caso de que, digamos, se recuperara una clave del archivo, pues solo afectaría ese archivo, más no a los otros, ¿no? La eficiencia también se procesaron en lo que son bloques de 64 kilobytes para optimizar un poco más lo que es la RAM. La protección, entonces aquí pues utilizó lo que es un esquema de CIES. Entonces, bueno, ya se dio aquí en el esquema lo que es la generación de un par de claves, un par conocido como el par de claves efímero, una clave efímera privada, una clave efímera pública, ¿no? Luego de eso se dio lo que es el intercambio de claves con lo que es la clave privada efímera más lo que es la clave pública del atacante, y de ahí se obtuvo un secreto compartido, que luego se dio en una derivación con HKDF y SHA-256, y con eso se cifró lo que es la clave AES, y también el material criptográfico generado aquí se estructuró en un keyblock. ¿Cómo está un poco la estructura de ese keyblock? Pues era lo que es la versión, el salt, la clave pública efímera, una vectorización, y la clave sí ya cifrada, ¿no? Y el tag de autenticación. Lo que se envió al servidor simplemente pues fue el keyblock ya, empaquetado, lo que se ha cifrado con base 64 para más fácil transmisión, y las claves originales, las rutas originales del archivo y la ruta encriptada. Ya también se implementó lo que es acá el borrado seguro y la atomicidad. Entonces, un poco más esto después de que ya se diera la encriptación. Entonces, para asegurarnos de antes de borrar el archivo, pues se daba lo que era se sobreescribían los datos, ¿no? Entonces, con bytes aleatorios y luego se llenaba el archivo. Con lo que es las claves, pues prácticamente era similar. También era una doble sobreescritura, que era un poco más, se sobreescribía igual con bytes aleatorios y también luego con ceros, ¿no? Bueno, los resultados acá de esta muestra cuando ya se probó el sistema se encriptaron 98.560 archivos, entre ellos varios de diferentes tamaños y de diferentes tipos, un total de 53 GB de volumen de datos y la tasa de éxito fue del 100%. Los otros resultados que obtuvimos acá fue que se mantuvo la estabilidad de la memoria, pues el promedio fue de 100 megabytes y el uso del CPU fue un poco de 37-38. Aquí se pudo ver también lo que es un cuello de botella, más por las entradas de input-output, porque lo que se tuvo que realizar, de que se tuvo que abrir el archivo, se tuvo que hacer la copia y se tuvo que escribir, ¿no? Y luego también implementando un poco lo que era el cifrado, el borrado seguro, ¿no?
un poco acá la comparación. Bueno, se hizo acá la comparación con lo que era esta empresa Splunk, que había hecho un análisis igual, con lo mismo, ¿no? Con lo mismo, el mismo corpus, de un total igual de los 10 variantes, ¿no? Comparando. Entonces, en primer lugar estaba Lockbit con su cifrado parcial, que fue de 5.000. Luego, nosotros nos encontramos en el medio, con nuestro prototipo de 37, alrededor de 37 minutos. Y luego el más, que se tardó un poco más fue Espinosa, ¿no? Entonces, nuestro ransomware se encontraba aquí en la mitad, ¿no? En 7 minutos. Ya un poco acá las conclusiones ya para finalizar, pues se implementó, ¿no? Correctamente lo que era la criptografía híbrida con AES-ICM, con SIS. Sí se pudo verificar la integridad porque los archivos se cifraban al 100% y también se lograron descifrar. También se dio el borrado seguro de y la sobreescritura de RAM. También sí lo probamos un poco con esto, con un análisis básico, básicamente con una herramienta que era Recuba, se trató de recuperar los archivos y no se obtuvieron los originales. Y pues también el procedimiento se considera un poco limitante, esto nos limitó, pero era más para establecer lo que era la velocidad, ¿no? Y, o sea, entre un equilibrio entre velocidad y estabilidad. Y eso sería todo por mi parte. Listo. Continuando con lo que nos compartió Alexa, vemos que el pilar fundamental de un ransomware es la criptografía. Sin embargo, no es suficiente. Necesitamos generar una protección para que los diferentes sistemas de protección que tienen los sistemas operativos y los sistemas distribuidos no lo puedan contrarrestar. Entonces, aquí entra el módulo de la aplicación de las técnicas de obfuscación y de implementación de un sistema de transmisión seguro que pueda transmitir estas llaves generadas por el componente que nos acaba de explicar Alex. Entonces, el objetivo general es, como les comento, la protección del aplicativo. Entonces, consiste en diseñar e implementar la transmisión segura de las llaves y proteger el código con ofuscación que brinde una resistencia frente al análisis de ingeniería inversa. Esto se evalúa dentro de los entornos controlados, como son máquinas virtuales. De este objetivo tenemos los objetivos específicos, que es establecer y diseñar el módulo de comunicación para el envío y recepción del cliente con un servidor de comando y control, un C2. La ofuscación, que es la aplicación de estas técnicas para ocultar o dificultar el análisis del código crítico, y la validación y pruebas de seguridad, que son pruebas end-to-end, pruebas de penetración del canal y análisis del código. Se aplicó la metodología PDCA o el ciclo de Deming, donde se lo agrupa en esta investigación en 3 fases, donde el check y el ACK están dentro de una misma fase, teniendo dentro del plan el análisis de los requerimientos, la selección de herramientas y el diseño del flujo de la comunicación. En la fase de Do, hacemos la integración del canal seguro, aplicamos la ofuscación y desarrollamos el C2 y la persistencia, que consiste en una base de datos donde se va a registrar información que se recibe desde el cliente. Y para el check hacemos ya las pruebas en los entornos aislados, la validación de las funcionalidades y las correcciones de errores y mejoras que se identifican. Aquí tenemos la arquitectura que se propone. Inicialmente empieza desde el ransomware dentro de la máquina virtual del cliente. Esto tiene 3 sucesos importantes, que es la generación de una consola inversa que se transmite a través de la red Tor, llega al servicio oculto de Onion y al C2, que está en un sistema operativo Linux, que consiste en la base de datos y presenta el anonimato del dueño del servidor. Dentro de cuando ya se ejecuta el ransomware y genera la consola inversa, comienza a cifrar. Aquí tenemos los datos cifrados y dentro de este proceso generamos las claves de cifrado de los archivos que se están cifrando. Y tenemos la información del cliente. Todo esto se envía por esta arquitectura que se ha planteado. Por favor. Y como vemos, ya debe estar presente el binario ejecutable dentro del equipo. Para generación de este ejecutable se tiene este flujo, que es básicamente tener el código original y las dependencias, que son los componentes de cifrado, otras librerías que se usan para tener todo el sistema en este concepto que es estado binario, que básicamente busca minimizar las dependencias previas y externas, es decir, que si ingresa el binario no necesita nada adicional que esté instalado en el equipo para poderse ejecutar. Entonces esto
se protege y se lo empaqueta. Como vemos aquí, se usan las herramientas. Aquí el código ya va a estar ofuscado, ya va a estar con un nivel de entropía bastante alto, y se lo empaqueta con un binario de Tor que es de la fuente oficial que nos proporciona el proyecto Tor. Esto se lo empaqueta y generamos el binario protegido. Entonces, como les comento, el packet, el Tor se integra dentro del ejecutable con una distribución ya compilada del servicio. Entonces, de esa arquitectura nosotros tuvimos estos resultados, que básicamente que obtuvimos la transmisión segura donde se establece y mantiene el canal de comunicación estable y funcional y que es persistente. También tenemos el anonimato que, al usar la infraestructura de la red Tor como capa de transporte, permite ocultar los metadatos asociados de la comunicación, tanto del cliente como del servidor. Tenemos un control de acceso, ya que tenemos un intercambio bidireccional de instrucciones entre el servidor y el cliente. Y una persistencia de datos, ya que nosotros dentro del servidor registramos los eventos dentro de la conexión, los archivos que se han cifrado y las claves que se han generado. Aquí, como unos resultados curiosos que tuvimos, es el análisis que hicimos dentro del virus frontal, que se generó 5 alertas de 71 análisis dentro de los antivirus más usados a nivel mundial, y lo que es interesante, ya que es una detección muy baja para hacer un prototipo inicial. Aquí tenemos un video ilustrativo de cómo funciona el aplicativo ya de inicio a fin. Tenemos que un ejecutable normal que se ejecuta, el usuario inicia y aparentemente no le aparece nada, ni una consola, nada, y vemos solo los archivos que se van a cifrar. Dentro del servidor C2 ya tenemos levantada el servicio Onion, que aquí podemos ver la dirección Onion, y aquí nos va a recibir la conexión entrante de la shell inversa que va a generar el cliente. Entonces se demora un poquito debido a las rutas que traza dentro de la infraestructura Tor. Ahí ya recibió la conexión entrante. Dice los datos del cliente, que como identificador se tomó el hash de la dirección MAC de la mainboard, y ya ha cifrado los archivos. ¿Se ve? Ya cambió el de .txt, se le agregó el .enc para que se muestre que ya está cifrado, y ahí vemos los datos dentro de cada archivo y son ilegibles, inentendibles. Eso es, en breves rasgos, el funcionamiento. De ahí se va a generar dentro del servidor todo el registro de los eventos que se han estado dando. Aquí vemos todos los archivos cifrados, la dirección original, la dirección encriptada, vemos que cambia de .txt a .enc, y el keyblock que generó Alexa. Entonces nosotros podemos cerrar las sesiones, y para que se demuestre que existe una persistencia, el cliente va a tratar de reconectarse automáticamente al servidor. Aquí vemos que también tenemos el acceso a la consola desde el servidor, donde pusimos un comando dir y muestra la dirección donde se está ejecutando. Esas son las validaciones que se tienen, y eso sí. Ahora, en conclusiones, vemos que el enfoque que se tomó nos permitió evaluar en los entornos controlados tanto la confidencialidad del material criptográfico transmitido como la resistencia del código frente a las técnicas de análisis e ingeniería inversa, cumpliendo con el objetivo general que nos habíamos planteado. El módulo implementado es una base sólida para los futuros estudios e investigaciones sobre los mecanismos de transmisión segura dentro de redes distribuidas, como es la información criptográfica, y también la protección de código y el uso de infraestructuras de anonimato en contextos de ciberseguridad ofensivas con fines investigativos. Eso sería todo con nuestro trabajo. Muchas gracias. Bien, tenemos, no sé si tienen inquietudes, un par de minutos. A ver, ya, para no finalizar, un par de inquietudes. Primero hicieron una comparación, ¿no?, con dos herramientas, y que la de ustedes con 37 minutos estaba por la mitad. Pero esa herramienta a la que creo que se demora más de 1 hora, no, seguramente hace algo más.
cómo guardar los archivos, ¿no? Que es algo que ustedes no hacen, porque simplemente los cifran, ¿no? Y borran la versión original, pero no tienen esos, no los transmiten. O sea, porque me parece, porque ese software es un software, digamos, profesional, ¿verdad? Como el que están comparando. Y la diferencia es abismal. Claro. ¿Qué hace ese software? ¿No? Porque eso habría que ver. ¿Qué hace? ¿O hace exactamente lo mismo que está haciendo el software de ustedes? No, eso sí puede variar, porque, por ejemplo, como el primero que tardaba 5 minutos, Entonces que era... sería bueno comparar archivales, ¿cierto? O sea, si yo hago lo mismo y ahí ver, porque si el otro está haciendo más cosas, me parece que no es justo. Otra es sobre este tema de las pruebas que han hecho, dice, de pruebas de penetración al canal, ¿cuál el canal al toro? Sí, para verificar que la... Pero eso ya está hecho, ya está demostrado. Sí, pero es más para validar que sí se está implementando. Para usted cerciorarse usted, porque digamos, hubiese sido un gran descubrimiento, ¿no es cierto? Una bomba en realidad, si usted hubiese logrado exitosamente penetrar ese canal. O sea, hay gente que está haciendo eso, ¿no? Intentando, ¿cierto? Pero yo creo que es interesante, pero no sé qué pruebas habrá hecho, ¿no? O sea, las pruebas son más enfocadas a la validación, no a la... Digamos, si yo quiero algo que está recontraprobado, que son estos canales Tor, repito, usted nos hacía famosos a todos. Sí. No solo a ustedes, sino a los que tuvimos el gusto de conocerle. Donde yo podía decir, pues, que ¿no? le saltó a pedazos a Tor. Y otra, usted habla repetidamente de esta persistencia de la conexión. Pero eso otra vez es propiedad de Tor. No necesariamente, porque generalmente si se cae el servidor, por ejemplo, del C2, el cliente va a estar tratando hasta que se vuelva a levantar el servicio. Más allá del canal es de las sesiones. El cliente. O sea, usted maneja la sesión, implementó ese manejo de la sesión. Sí. Ah, ya, ok. Bien, eso, nuevamente otro aplauso, por favor. Y decía, ¿no? Para las fotos, ustedes saben, ¿no? Con la capa, con sus actividades en la biblioteca, podrían, ahí está todo listo.